nuestros compañeros de la Escuela del Viejo Régimen. Para ello se encuentra ya con nosotros nuestro colaborador, compañero Adrián Ramírez López, para revisar varios temas el día de hoy. Trump anexionista, Venezuela antiimperialista, 100 días de Claudia, segundo piso, proyecto de trabajo para mi libertad y autos eléctricos. Te damos la bienvenida, Adrián, y también te deseamos un excelente inicio de año. Pues bienvenidos, Aníbal, Anaí. Gusto de saludarles, de estar de este lado del año, iniciando un nuevo año bien y de buenas, porque este hecho de la juramentación de, de Maduro allá en Venezuela habla de esta Venezuela antiimperialista que ha dado una gran derrota al imperio y a todo ese ente anglosionista que trata de apoderarse del mundo a través de la ultraderecha mundial que hace eco y que vimos las jugadas magistrales, pacíficas, de una labor importantísima de movilizar a todo el pueblo de Venezuela y a una parte importante de la comunidad internacional en apoyo a la soberanía de un pueblo, a la decisión de ese pueblo de brindarse un espacio de paz y en esa autodeterminación. El día de hoy ha sido juramentado ya eh, Maduro en esta gran gesta histórica que lamentablemente no está exenta de que haya más capítulos de desestabilización, de intentos de bloqueo, pero es ahí donde ya hoy las medidas coercitivas unilaterales que han generado en contra de los países empiezan a perder su eficacia cuando tenemos ya un mundo multipolar integrado que trata de romper la hegemonía del dólar y la hegemonía de ese ente anglosionista sajón y sionista. Es este momento importantísimo que hoy estamos viviendo y que genera una nueva correlación en la geopolítica internacional que va a favorecer las posibilidades del desarrollo de los pueblos en una nueva relación entre los diferentes estados-naciones. Es este reconocimiento al bravo pueblo de Venezuela que ha sabido eh, pues llevar al máximo el desarrollo de sus instituciones, de su constitución bolivariana y la autodeterminación más allá de todos los intentos golpistas y desestabilizadores de este gran conglomerado de mucho poder que hoy intenta seguir expoliando a los pueblos del mundo. Y por eso este día la participación de secuelas del viejo régimen va enlazado a una serie de temas como es este, primero empezando por lo de Venezuela antiimperialista, donde se relaciona enseguida con este Trump anexionistas, o sea, esa cabeza visible de Donald Trump, que no es sino la expresión del complejo militar industrial sionista que en Estados Unidos intenta desestabilizar a los países del planeta y sobre todo empieza en este aire supremacista de América primero, donde desde los inicios de las colonias de Virginia ya se hablaba del destino manifiesto, ya se hablaba de este modelo sionista que dio origen a estas colonias que se fueron haciendo del territorio de nuestro continente y de otras partes del mundo, y que hoy, en esta nueva oleada de expansión, pretenden anexarse Groenlandia, establecer a Canadá como un estado número 41 y, eh, y sobre la máxima que ha hecho el sionismo allá en Israel, de que a todo le cambia el nombre, de que todas las poblaciones, las comunidades, los pueblos palestinos hoy tienen nombres en este hebreo y que rechazan el origen histórico de los pueblos y como sabemos que lo que no se nombra no existe, como bien lo dicen ahora en este tiempo de presidenta Coná, que si no se nombra
no existe el término. Aquí igual pretenden empezar a hacer un trabajo ideológico de anexarse primero el nombre del Golfo de México para hacer el Golfo de América, cuando en realidad ya hoy sabemos históricamente que hay una América mexicana y que en todo caso nosotros lo único que reconocemos es que es el país Estados Unidos de Norteamérica, al cual ellos le han dado de llamar la Unión Americana o, o simplemente América, tratando de anexarse desde el discurso a todo el planeta. Sin embargo, ahí existen fuertes contradicciones hacia el interior de Estados Unidos. Ya estamos viendo las graves repercusiones que tiene el modelo expoliación que tiene este ente allá en Estados Unidos y la pobre respuesta ante los desastres, ya sea las inundaciones que se dieron en la península de Florida o como ahora este devastador incendio que no ha podido ser aún controlado ante la incapacidad por negligencia, por falta de interés para mandar todas las fuerzas, todos los recursos para poder sofocar esos incendios. Es ahí donde todo lo que va mencionando Donald Trump en su previo inicio de su periodo presidencial habla de también la falta de interés de gobernar para el pueblo de Estados Unidos y sí gobernar para ese grupo empresarial que tiene dominado al mundo, Aníbal, Anaí. Así es, pues muy importante esto, pues con lo que iniciabas, ¿no? El caso de Venezuela particularmente y cómo, pues este reconocimiento que haces, Adrián, a cómo ha podido ir contra este imperialismo. Otro de los temas muy importantes que hablabas es estar al pendientes de esta nueva correlación de fuerzas que se estará dando en el mundo, particularmente también en toda América Latina y pues esta política, ¿no? De Donald Trump, pues utilizando este complejo militar industrial para apoyar esta política imperialista de expansionismo que lo intentó ya pues en su primer mandato y que ahora pues nuevamente vuelve con esta fuerza de pues traerlo nuevamente y como tú decías, anexionarse pues otros estados, pero que también tiene que ver con otros temas. Por ejemplo, esto que nos decías de Groenlandia, sabemos que pues este terreno particularmente le interesa porque pues también le interesará en un futuro hablar en lo concerniente al canal de Panamá, ¿no? Que es algo que a veces queda un poco olvidado y que pues Donald Trump lo ha dicho abiertamente, ¿no? Incluso pues él negó, o digamos, no negó la posibilidad de que pueda usar la fuerza militar para recuperar el control del canal de Panamá. Pero también, pues, estos son dos de los temas que nos ponías, pero también nos traías otros temas que son, pues, estos 100 días de la presidenta Claudia Sheinbaum y en este segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué nos vas a comentar al respecto? Creo que vamos enlazando el tema de la injerencia de Estados Unidos en México, que nos impuso un modelo de guerra interior, un conflicto civil armado, donde no basta que Estados Unidos ya reconozca hoy que más del 70% de las armas que ingresan a nuestro país, que usan estos grupos, son de origen estadounidense, porque no parece ser un tema simple de compraventa de armas y ya, sino que hay toda una cadena y hay toda una organización para la distribución y acción de estos grupos, que son los que le permiten la injerencia y la desestabilización de los países. Más allá de los esfuerzos que cada país hace para tratar de controlar los fenómenos delincuenciales, aquí tenemos este poder transnacional que primero, mediante el inyectar grandes recursos económicos a esos grupos que por medio de la venta de drogas y otros elementos del necrocapitalismo, como es la corrupción sobre todo que va vinculado a ellos, genera grandes ingresos que permiten entonces organizar grupos
entrenados para poder estar golpeando a los países y con ello generar esta idea de que hay que invadir, de que hay que invocar convenios internacionales como la Convención de Palermo o el Estatuto Antiterrorista de Estados Unidos para intentar llegar a nuestro país a ejecutar estas acciones. Tenemos perfectamente claro que es la CIA y que es la DEA la que ministran, administran, supervisan, controlan este modelo de afectación de las sociedades y así como favorecen el ingreso de las armas, también favorecen la venta de drogas en Estados Unidos para que este negocio sea muy redituable, pero esa es solo una parte de la cara visible, porque detrás de todo eso está donde estos grupos actúan, entonces inhiben la participación social y a los países se les puede ir despojando de sus recursos naturales, de su población, e incluso niños y mujeres son utilizados para la trata de personas o despojados de las riquezas que estos países tienen. Y es ahí donde aparentemente cuál sería el interés de Groenlandia, que tiene una población muy baja, pero sobre eso la riqueza de sus yacimientos para la explotación. Entonces, en estos 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, hemos visto cómo ha aumentado su popularidad, una popularidad que va muy a la alza, porque ha dado continuidad al proyecto y ha generado una serie de acciones de que van legitimando que lo concreto se va cumpliendo con la promesa que han elaborado y que por ello la población va teniendo un nivel de satisfacción muy grande a pesar de la mala prensa que hacen los medios corporativos, las empresas transnacionales vinculadas a estos organismos que tratan de tener el control mundial. Y detrás de todo eso, entonces, tenemos a los pueblos que están hoy haciendo ejercicio de su soberanía y que van acompañando este proceso y que estarán muy atentos de señalar a aquellos que se apartan de los principios democráticos y que quieran de alguna manera beneficiarse en lo individual de todo este proceso. Entonces, creo que a los 100 días que llega Claudia Sheinbaum al poder, es importante promover la participación y hacer entender a la población que el pueblo mexicano es garante de sus derechos y por lo tanto tendrá que participar mucho más activamente porque no es fácil desmontar esa situación. Y ante eso, nosotros tenemos una propuesta que queremos transmitir desde esta tribuna, desde este espacio tan importante que es Contralínea, al gobierno de Claudia Sheinbaum, y es que tomando en cuenta que hoy están actuando para que se genere una industria y un desarrollo científico y tecnológico importante en nuestro país y que haya una política industrial. Dentro de esta política industrial se ha anunciado que se están desarrollando vehículos eléctricos, autos eléctricos, que dentro de poco los prototipos llevarán a ser llevados a la producción en diferentes armadoras en el país. En una de las mañaneras la presidenta ha mencionado esta posibilidad y entonces tomándole la palabra a nosotros queremos enlazarlos y para decir que mientras el Poder Judicial clasista le otorga al pueblo autos de vinculación a proceso, autos de formal prisión, y el pueblo pobre es llevado a la prisión. Nosotros queremos que estos autos que se van a fabricar, estos autos eléctricos para el pueblo, sirvan también para convertirse en autos de libertad. Y por eso este proyecto que queremos plantear, que se llama Proyecto Trabajo para mi Libertad, significa que o le cambiamos el nombre a las prisiones en nuestro país o las ponemos acorde con el nombre que tienen, porque eh, hoy las cárceles se llaman centros de reinserción social. En realidad son centros de exclusión social.
Allá la población penitenciaria se excluye a ellos y a su familia se les secuestra para que puedan mantener a las personas en prisión y entonces no hay realmente una política de reinserción social. Es por ello que nosotros, atendiendo al llamado que hace Claudia Sheinbaum, donde habla que debe haber armadoras en diferentes partes del país para que el proceso productivo sea más económico, mucho más eficiente y más redituable para el pueblo de México, creemos que en todos los ejes de la política pública hay un eje en el que están alrededor de 300,000 personas y sus familias, es decir, casi una población de 1.500.000 personas que se encuentran excluidas de todo el modelo de planeación de la política del Plan Nacional de Desarrollo. Y en ese sentido, creemos que las normas ya establecen que las personas que se encuentran en prisión, los presos, deben de tener acceso a un trabajo digno y remunerado, es decir, que tenemos que garantizarle el pleno empleo para toda esa población penitenciaria. ¿Para qué? Uno, para evitarnos gastos como erario. Dos, para que esas personas puedan pagar la reparación del daño. Tres, para que esas personas puedan tener un proceso de reinserción social desde el momento en que están en prisión, privados de la libertad, pero reinsertados a la sociedad porque tendrán pleno empleo, prestaciones, antigüedad, derechos para que cuando una vez compurgada su pena o otorgados los beneficios, ellos salgan con un recurso que uno les permite reparar el daño, dos, les permite a ellos tener los satisfactores necesarios dentro del proceso penitenciario y tres, les permite tener un fondo para poder ayudar a mantener a sus familias y no se convierte en una carga adicional como pena trascendental para las personas. En esta propuesta, entonces, se trata de ganar, ganar. La sociedad gana, los costos se abaratan, las posibilidades de empleo son grandes y hay muchos, prácticamente todos los centros federales tienen terreno de sobra donde pueden instalarse estas plantas armadoras. En los centros, en algunos cerezos, también se puede hacer parte del proceso productivo para la fabricación de estos vehículos y con ello ayudar a esta posibilidad real de hacer cumplir los acuerdos establecidos en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, por un lado, en la Constitución Política de los Estados Unidos como ley suprema, y también sobre la base internacional de las reglas Mandela, que son el cumplimiento de los derechos humanos para las personas en prisión. Entonces yo pediría que en consonancia con este planteamiento que estamos haciendo, invitemos también a nuestros amigos de Contralínea, a los que siguen, a los lectores, que los diálogos que hoy se tienen para la participación en la creación del Plan Nacional de Desarrollo hagan eco de este planteamiento que estamos haciendo porque nos ayudaría muchísimo. Y de ahí enlazo también este tema que nos aqueja constantemente porque hoy las personas privadas de su libertad también no tienen garantizado el derecho a la protección de la salud, no tienen garantizado el derecho a la educación y no tienen garantizado mucho menos el derecho a ciertos elementos de disfrute como el mantener los vínculos con sus familiares y contribuir de esa manera a mejorar su condición de prisión, pero sobre todo este modelo que dice atender a la reinserción social y no a la exclusión social. Y entonces, en confrontación, mientras el Poder Judicial clasista y las leyes que se generaron desde el Congreso que no permiten una individualización adecuada de las penas que puede garantizar una penalidad no clasista y que muchas personas en lugar de estar en prisión deberían de estar libres y muchos de los que están libres deberían de estar en prisión, pero como pueden pagar la justicia y como pueden tener los beneficios, entonces a la población se le segrega y se le mantiene en prisión en una condición terrible.
El tema de la salud en los centros penitenciarios está muy centralizada en la falta de medicamentos, en la falta de tratamientos de rehabilitación y sobre todo en la carga que significa para los familiares tener que comprar los medicamentos, a pesar de que en algunos centros penitenciarios hace el esfuerzo por darles la atención, pero esta no es suficiente. Entonces, hay que trabajar sobre este punto, hay que tratar de garantizar que en este segundo piso de la cuarta transformación, este proyecto Trabajo para mi Libertad, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría del Trabajo, con las secretarías concernidas de la Secretaría de Gobernación y las que tienen que ver con el sistema penitenciario, podamos garantizar que esto sea posible y con ello creo que podríamos tener todavía un ahorro adicional en el costo de la producción de estos vehículos que serían muy importantes para ayudar a disminuir las emisiones contaminantes, para llevar la ciencia y tecnología en favor de la población mexicana y también para favorecer la industria mexicana de manera muy importante. Creo que esta propuesta es una propuesta de ganar-ganar porque combatimos el ocio, ¿verdad? Eh, Recordemos que han establecido la prisión preventiva oficiosa, pero en realidad lo que estamos observando es una prisión ociosa, es decir, esa aparente componente oficioso en realidad se convierte en un elemento ocioso en el que no garantiza la posibilidad de este elemento de la, este, eh, de la reinserción social. Pues ahí ponemos eso a consideración y les pedimos también que nos ayuden a hacer eco, ahí todos los amigos de Contralínea, bueno, Anaí, Aníbal, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Bueno, es una propuesta bastante interesante porque ahorita que te estaba escuchando estaba pensando cómo poder enlazar todos estos temas, pero lo hiciste de una manera bastante espectacular en el sentido de cómo aterrizar los distintos niveles de fenómenos que suceden en nuestros días, de fenómenos que incluso son históricos y que atañen a distintos aspectos, lo económico, lo social, lo político, incluso hasta lo cultural. Quería sobre todo hacer hincapié en esta última parte con lo que terminas, porque también esta propuesta que estás poniendo ahora en discusión y que la ofreces a la audiencia, tiene que ver también con combatir de una manera bastante particular al imperialismo como concepto, porque estamos acá hablando de que esta estrategia que estás mencionando ahora, pues iría también en contra de esta tendencia al monopolio, o sea, la concentración de las empresas internacionales de distintos sectores económicos. Iría también en contra de la concentración de la clase trabajadora que tienen estos mismos grupos empresariales a nivel internacional y que tienen anclaje en distintos países, particularmente hablando en América Latina y muy específicamente en el caso de México, con el tema de la industria automotriz, que hay que reiterarlo, la clase trabajadora mexicana es una clase trabajadora bastante especializada, bastante trabajadora, que tiene, digamos, ya un conocimiento bastante amplio de este sector automotriz y que ahora se empieza a desplegar con esta posibilidad de tener una armadora de autos eléctricos. Pero también están dos temas particulares que me llamaron la atención. El control de los territorios es parte también de este fenómeno y de este concepto que es el imperialismo. Control de los territorios que tienen no solamente países centrales, sino también distintas empresas a nivel internacional que incide en una mayor disputa. Bueno, después de esta explicación, lo que nos acabas de decir, pues iría en contra de todos estos elementos que conforman el imperialismo en su fase actual, o sea, intentando actualizar esto que caracterizó en algún momento, inicios del siglo XX, Vladimir Lenin en ese libro bastante importante en donde habla de este concepto, pero también lo otro es actualizando este concepto, la característica que adquiere ahora esta fase
actual del imperialismo, desde luego tiene que ver con el tema de la guerra, y tú mencionabas al inicio este tipo de aspectos. Entonces, ahí pedirte una reflexión en torno a la cuestión de la guerra, la caracterización que adquiere la guerra en la actualidad, no solamente estos grandes conflictos que tenemos el día de hoy en Ucrania, esta invasión por parte de Israel a territorio palestino, sino la otra guerra que es la guerra que podríamos caracterizar como una guerra de cuarta generación o una guerra contrainsurgente o una guerra incluso híbrida en distintos niveles de la sociedad, no solamente la parte económica, política, social, sino incluso también la psicológica y la cultural. Entonces, pedirte una reflexión con respecto a eso, ¿cómo podríamos caracterizar en México el conflicto que tenemos desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico? Bueno, estas guerras de cuarta generación precisamente vienen a combatir el imperialismo en cualquier parte, en cualquier lugar del planeta. Y en este aspecto estamos también planteando una política desde nuestro país, doméstica, muy mexicana, muy dentro de lo que sería la revolución de las conciencias y trabajar sobre todo en esta revolución también económica que va recuperando el poder de la ciencia y tecnología en favor de los pueblos. Es decir, combatir al imperialismo carcelario que busca mejores mecanismos para la seguridad, para que la gente esté muy presa, que no se mueva, que no salga, que termine desquiciada, loca, que muera en prisión porque no les interesa. Y la otra visión, la de rescatar lo mejor de cada persona y aquellas personas que hayan cometido un hecho ilícito puedan también resarcir por la vía de este tipo de participación. Estas guerras híbridas de cuarta generación van acompañadas de grandes campañas mediáticas en las que el único antídoto que hemos podido ver y comprender ahora es el resultado. Si los resultados que se presentan en relación a lo que se dice, se piensa y se hace son congruentes, no habrá nada que pueda ir en contra de ello. Y por lo tanto, creo que los pueblos están llegando a un momento de madurez que están enfrentando a los propios países y hemos visto cómo están cayendo gobiernos en Europa, gobiernos en varias partes del planeta por su incongruencia y aquellos gobiernos que están dando resultados pues están teniendo un papel muy importante. Pero hay que tomar en cuenta que por cada peso que se gaste en el complejo militar industrial, es un peso que se deja de utilizar para el beneficio de la población. Y quisiera cerrar mi comentario diciendo que hoy estamos en la capacidad tecnológica y científica para que pudiéramos tener jornadas laborales de 4 horas diarias, es decir, 20 a la semana, con pago suficiente para que las personas pudieran tener recreación, disfrutar a los hijos, salir, educarse, compartir, pleno empleo y pleno consumo para todos. Sin embargo, esta ciencia y tecnología, ahí estamos viendo cómo amasan millones y millones este grupo de los Musk y otros que están en este complejo militar industrial sionista y estas empresas emergentes que se hicieron ricas de la nada utilizando la ciencia y la tecnología en el beneficio personal y por lo tanto esto debe de cambiar. Pues agradezco mucho a todos ustedes, les damos la bienvenida a este espacio, Aníbal, Anaí y a todos los que están en contralínea, un fuerte, fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por esta reflexión y por esta propuesta también que haces aquí en este espacio de Contralínea. Es importante, sobre todo, bajar esa parte de la abstracción de conceptos, de procesos, a algo más asible, algo más comprensible, como esta propuesta que nos estás haciendo. Te deseamos una excelente tarde y nos vemos el siguiente viernes de la semana que viene. Gracias.